cono pedazos. El impacto de la guerra de Medio Oriente en la economía internacional se empieza a sentir fuerte y la guerra no se detiene. Está en un impasse en el que nadie cree. Hay muchos interesados en que no haya paz. En principio, Netanyahu, porque tiene problemas judiciales importantes y también políticos. Y bueno, y los líderes de Irán a los que le asesinaron al padre del actual líder. Entonces es muy difícil terminar con esa guerra. Hay una nota ahí que dice Irán rechaza negociar con Estados Unidos bajo estas condiciones, es decir, deberían negociar ahora, hoy, mañana. Está muy difícil. Hay un comentario que hace Christine Lagarde, ¿se acuerdan que era la titular del FMI? Siempre ocupa puestos muy importantes en estos organismos internacionales, y habló de algo que ya está saliendo en los medios, que es que vamos hacia una crisis, estamos, se puede agudizar, pero estamos en una crisis de energía y de alimentos que puede terminar en el racionamiento. A ver, escuchémosla primero. En tercer lugar, es importante destacar que una tercera parte de todos los fertilizantes se transporta a través del estrecho de Hormuz. Y ahora esa ruta vital también se encuentra bajo una amenaza considerable, lo cual es de suma importancia, especialmente para este momento, porque si el precio de los alimentos se incrementa de manera considerable, no se tratará únicamente del precio de los alimentos, sino que afectará directamente las expectativas de inflación, porque sabemos muy bien que la gente presta especial atención a dos aspectos fundamentales: el costo de los alimentos, tanto procesados como sin procesar, y el precio del combustible en las estaciones de servicio. Si esta interrupción se prolonga durante un tiempo considerable, el ajuste pasará de los precios que actualmente estamos soportando a un posible racionamiento, lo que acarrearía consecuencias económicas muy diferentes. Imagínense ustedes un racionamiento de la energía y de la comida, una distribución internacional de esos bienes. Estamos ante una situación muy grave. En Argentina se le da muy poca bolilla a eso, se habla muy poco. En Europa, en Estados Unidos, primero se leen las noticias internacionales y después las nacionales, pero la situación es muy grave. Y Milei, que está volviendo ahora de Israel, se involucra todo el tiempo en esto. O sea, habla en la tercera persona del plural, ¿no? O sea, él es parte, él dice, bueno, nosotros. El problema es un nosotros. ¿Nosotros qué tenemos que ver con todo esto? Pero escúchenlo, a ver. Es decir, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y ahí no hay lugar a discusión. Es decir, con determinadas culturas no vamos a poder convivir, porque si nosotros respetamos el derecho a la vida, no podemos convivir con quienes nos quieren matar. Bueno, todo lo que dice está todo mal, ¿no? O sea, decir que vos con otra cultura no podés convivir es nazi. Decir que ellos nos quieren matar, y el tipo lo dice en el lugar a donde vive el genocida. Todo eso es una locura. En un marco en que la verdad que lo que está pasando en Argentina, después vamos a profundizar un poco más cómo está el tema de la comida, cómo está el tema de la gente en la calle, pero hay pocos registros de una situación así. Vieron que se compara. Es mentira que hay 15 millones de pobres menos, desde luego. Y algunos dicen, bueno, en realidad estamos igual que a fin de 2023. Bueno, pero fin de 2023 fue un lapso muy cortito. Fueron unos meses donde se picó la inflación. En parte porque Milei empezó a decir que era excremento, el peso y qué sé yo. Duró 2 o 3 meses eso. Ahora esto se extiende. Llevamos 26 meses con esto. Entonces, ¿cuánto puede estar la gente con este tipo de restricciones? Ayer publicaba Rodrigo Núñez, dice, bueno, hacen falta 200.000 pesos para pagar las tarifas y el transporte. Esos son 3 o 4 gastos de tu casa. Y la gente, muchachos, la gente gana 800.000 pesos. La gente gana 800.000 pesos. Entonces, eso se hace insostenible. Otra nota en el caso de La Nación, dice, aún sin carne, combustible y tarifa, la inflación igual se aceleró. Está bien esta nota, porque Milei salió a decir que la culpa era de la carne, del combustible. No, la inflación en Argentina se mueve a un ritmo mucho mayor, y cuando suben las tarifas,
la mayoría de las cosas, para fabricarlas hace falta gas, hace falta energía. Entonces, cuando vos subís el gas, subís todo. Entonces, cada vez que Milei genera un tarifazo, sube el precio de todo. Todo está subiendo, ¿no? Acá Luis Campos, investigador de la CTA, dice, el salario de los estatales bajó 37%. ¿Se imaginan lo que es 37%? A los argentinos le han dicho que los estatales es mala palabra. Y muchos argentinos lo han creído, sin pensar que los estatales es el maestro o la maestra de tu hijo, el médico o la médica, enfermero o enfermera, policía. Esos son los empleados estatales. El 95% de empleados estatales son esos, y el resto también cumplen funciones. Cuando alguien te atiende en el PAMI, bueno, está cumpliendo una función. Cuando alguien te atiende en el ANSI, está cumpliendo una función. Entonces, le han explicado a la gente desde hace muchos años que, bueno, que los estatales no valen nada. ¿Cómo puede vivir con un 37% menos la gente? Hay un informe que después lo vamos a extender con Gabriel Sued, que lo publicó un medio alemán. Cada vez más gente vive en situación de calle en Buenos Aires. Yo no sé, todos los que me escuchan no son de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que tenés que andar esquivando gente. Están tirados en la vereda. Después lo vamos a hacer, no le pasemos el tape porque tenemos más para mostrar. Casi el 60% de esta gente que está en la calle quedó en esa situación en los últimos 2 años. Es decir, 6 de cada 10 que vos ves viviendo en la calle llegaron ahí por Milei. ¿Y a dónde van a llegar cuando termine el mandato? Cayó 21% la cantidad de gente que viaja en colectivo. Ahí tenés 2 cosas. Una, la gente que perdió el empleo. Porque ese índice de desempleo es mentiroso. Es gente que se quedó sin laburo y fue a laburar en una app, en un taxi, qué sé yo. Y otra es la gente que va a trabajar caminando o en bicicleta porque no puede pagar el colectivo. Ahora miren esto. En la crisis de 2001, que otra vez, la crisis de 2001 empieza el 20 de diciembre de 2001, cuando cae de la rúa, dura unos meses, y en mayo más o menos de 2002 la economía empieza a repuntar. Por unos meses, muy jodidos, muy bravos. En ese momento se pudo ver, Telefe lo mostró, que en Rosario la gente comía gatos. ¿Sí? Repito, fue poco tiempo, fue muy angustiante, fue muy feo, fue la crisis financiera, económica, política e institucional más grande de la historia argentina, y pasó eso, poco tiempo. Ahora, ayer, Canal 10 de Córdoba contó que gente en situación de calle roba las mascotas para comer porque no tiene para comer. Míralo. Aparentemente las personas en situación de calle están alimentándose de gatos, de mascotas, digamos, de los vecinos que andan sueltos por ahí y terminan, bueno, tienen este final terriblemente trágico, ¿no? Que también habla de la rotura del tejido social. No quiero ni pensarlo, ¿no? Yo tengo 2 perritos, imagínate, roban el perro, se lo comieron. Ahora es una situación desesperante. Ayer hubo una cena de CIPEC y los empresarios estaban todos diciendo, no, bueno, pero el modelo hay que apoyarlo. Después vemos, algunos dicen que está bien con Milei, otros dicen Milei, pero el modelo, esto es el modelo, ¿eh? El modelo es el come gatos. Este es el modelo. Es un modelo para 5 y el resto a comer gatos. Es desesperante la situación, muchachos. Es desesperante. Ahora, en ese contexto, Milei ataca otra vez a un segmento vulnerado, no vulnerable, que son las personas con discapacidad. Nuevamente va al Congreso a quitarle derechos. Yo no sé cómo no se registra en la política argentina, en el empresariado argentino, que esto empiece a convertirse en un genocidio. El presidente está matando gente, muchachos, ¿qué quiere que le diga? Ahora va a hablar Nora Bar de lo que está pasando con las personas de más de 65, 70 años. No pueden comprar remedio. Y cuando vos tenés... Yo estoy anticoagulado, yo no tomo anticoagulante, tengo una ACV, me muero. Hay una edad en la que vos, viste, no podés dejar de tomar el medicamento de la presión, también te da una ACV, te morís. Hay un montón de... No podés no tomarla, no podés no tomarla. Ayer el Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, le reclamaba alimentos a Petovelo. Los gobernadores no saben cómo darle de comer a la gente, muchachos. Mandan bolsones de comida a la gente, atienden a los comedores, atienden los comedores escolares de los chicos. Y los tipos le sacan y se cagan de risa y dicen, bueno, esto es el ajuste, hay que hacerlo.
en todos los planos donde vos mirás, ayer Cenital publicaba, cayó 81% la distribución de anticonceptivos y test de embarazos. En un momento en que estamos en récord de casos de sífilis. Todos los gobiernos del mundo reparten anticonceptivos, muchachos. Porque además es más barato que después curar la enfermedad. Uno no sabe cómo describirla esta situación. Realmente, realmente. Y en ese marco, y por eso la caída... Hoy hay una muy buena nota de Noelia Barral Grijera de lo que está pasando con la caída de la imagen del presidente de la Nación. Porque eso se da en el marco de denuncias de corrupción de distinta índole, que son muchas, ¿no? Y lo que hace el presidente es decir, bueno, ahora cuando lo sobresean yo le voy a decir, Majul, que es el vocero de él, lo muestra. La verdad que ni él se cree eso. Ponelo, a ver. Cuando las operetas se caigan, deberán pedir perdón. Y espero con toda mi alma que a los que ensuciaron a alguien honesto como Manuel, los haga pelota la justicia. Porque algunos periodistas creen que pueden arruinar la vida de una persona honesta sin costo. Bien. Tiene sentido lo que dice Es una cosa Milei. de loco, lo de Majul es nunca deja de sorprenderme. La verdad es que mientras Majul leía eso, salían notas que decían que, bueno, vieron que los jueces todos los días llaman a alguien, y entonces le preguntaba al de la inmobiliaria, bueno, ¿cuánto vale ese departamento que Adorni pagó $200.000? Y el tipo dice, vale 375, vale casi el doble. Bueno, todo junto. Encima ahora en el LPO salió que también fue a Disney. ¿Cómo hacía? ¿Cómo tiene tanto tiempo? Nosotros no tenemos esa información, ¿eh? La verdad, lo muestro que lo dijo el LPO, nosotros no la tenemos. Pero hay un momento en que vos empezás a decir, bueno, todo puede ser posible, qué sé yo. Ahora, Clarín publicaba, la justicia investiga 6 contratos que recibió la empresa de Grandío, que sería el socio, que es el que tiene varios programas en la TV pública. Y son contratos que, claro, recibió el socio, pero los aprobó Adorni, que es el jefe de gabinete. Entonces, esto lleva a algo que yo ayer hablé con un importante funcionario de la Casa Rosada. Vieron que todos están mostrando, o estábamos mostrando los tweets entre Lemoyne y otros funcionarios, apoyado por el presidente ahora, y esta gente de las Fuerzas del Cielo, los que responden a Caputo, que se están diciendo de todo. Eso es una anécdota porque es en Twitter. Ahora, lo que te dicen el gobierno es que ya está, o sea, que la relación entre la hermana de Milei y Caputo está rota, que le van a ir sacando lo poco que le queda a Caputo y lo van a sacar del gobierno. Eso en un gobierno normal no es nada, bueno, un funcionario más, un funcionario menos. Ahora, ha demostrado Caputo ser un jugador importante ahí. El tema de las redes, que para uno puede no ser importante, para Milei es muy importante, el manejo de las redes. Entonces, es un desgarro que se va a sentir esa interna. Ahora quiero ir a otra interna, que es la que tiene que ver con el peronismo. Lo que pasó en los últimos tiempos es auspicioso en tanto y en cuanto aparece un peronista, en este caso Axel Kicillof, que va tomando los votos que se le van a Milei, que no es lo mismo. O sea, si a vos se te cae un presidente y no hay nada del otro lado, bueno, te puede pasar que la gente no vaya a votar, que vote en blanco, que haya una apatía institucional. Bueno, lo que empezó a verse en las encuestas es que los votos que pierde Milei van a Kicillof. Ese es un dato muy relevante. Kicillof logró el apoyo de la CGT, logró el apoyo de las 2 CTA, logró el apoyo de todos los gobernadores peronistas, logró el apoyo de los intendentes peronistas, tiene un equipo de estudios preparando un plan de gobierno, tuvo ahora el apoyo de líderes internacionales, y a mí me parece que lo que ocurre ahí es que empiezan a hacer una ilusión, que en épocas de angustia, en épocas de tantas carencias, una ilusión es importante. Que la gente sepa, bueno, como se dice, una luz al final del túnel, ¿sí? Entonces, a mí parece que hoy es un actor relevante. Vamos a ver lo que ocurre en el futuro, pero por lo menos cumple esa función. Además de las funciones que cumple en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de los argentinos,
y hay que darle de comer a la gente, así, hay que darle de comer. Ahora tiene que cubrir todos los medicamentos que sacó el plan Remediar. O sea, cada cosa que le saca el gobierno nacional la tienen que cubrir en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto aparecieron 3 o 4 o 5 críticas muy fuertes de parte de gente muy cercana a Cristina a romper este momento idílico de Kicillof con el electorado. Y lo que se ve de afuera, otra vez, es como si el peronismo fuera una bolsa de gatos. Y ¿saben qué? No importa cuánto caiga la imagen positiva de Milei. Una elección es eso. Vos te encontraste en un candidato o el otro. Le decís, Milei no me gusta, pero el otro me gusta menos. ¿Por qué? Porque el peronismo es una bolsa de gatos que vive peleándose. Y ya me fue mal durante el gobierno de Alberto porque se peleaban todo el día. Esa es la sensación que se generó en los últimos días. ¿Sí? Apareció en un par de videos Guillermo Moreno, que entre otros me insulta a mí, pero amenazándolo directamente a Kicillof. Guillermo Moreno no vale nada per se, pero Guillermo Moreno está en un armado en donde hace actos todo el tiempo con la Cámpora, con Máximo Kirchner mismo, y después con Pichetto, y con Pichetto van a armar otros actores para hacer un armado de derecha. Entonces ese es el rol que cumple. Si fuera per se, mide medio punto. Después aparece Mayra Mendoza, hace algunas declaraciones, pero además hay un chat de los intendentes en donde Mayra Mendoza empieza a pelearlo a Bianco. Bianco estaba internado mientras Mayra lo peleaba. Todos los intendentes dicen, che, ¿cómo estás, Carlos? El otro estaba internado, lo acababan de operar. Y Mayra Mendoza empieza a pelearlo. No hubiera sido nada, porque cualquiera puede discutir, si no hubiera sido que después lo filtran para que todo el mundo se entere que existe esa pelea. Creo que Feynman lo mostró, que además se lo dan a Feynman, o sea, la Cámpora filtra la información a Feynman, no sé cómo. Bueno, yo conozco esa relación. Ponelo, a ver. Una clínica privada, pero más allá de todo eso, hay un chat de intendentes de la provincia de Buenos Aires donde, se los voy a mostrar, donde es muy interesante, y ahí van a ver ustedes lo que es la interna feroz que hay contra Kicillof por parte de aquellos que apoyan fuertemente a Cristina Fernández de Kirchner. Uno, Mantegazza, por ejemplo, le escribe que mejores pronto, Cro. Guasaldi, el intendente de no sé dónde, le dice recuperate pronto, Carly. Carlos Bianco Axel dice gracias, compañeros, compañeras. Mariano Ricardo le pone pronta recuperación, compañero. Maxi Wagner, el intendente de Olavarría, le pone fuerza y pronta recuperación, Carly. Y ahí aparece Mayra Mendoza escribiendo y le dice, va a estar todo bien, Carlos Bianco. Es la misma operación que tuvo Cristina Fernández de Kirchner en diciembre, distintos contextos. A vos te tocó en Barcelona y a ella presa. Entiendo la preocupación de Axel. Insisto con que hubiera sido humano, se lo grita en mayúscula, que exista también por la mujer que le dio la posibilidad de ser gobernador. Le tiró todo por la cabeza, ¿no? Bueno, y escribe Mayra e inmediatamente se lo manda a Feynman para que todos vean que el peronismo se está peleando. Salieron todos. En una semana salió Berbisky, que es íntimo amigo de Cristina de toda la vida, no es que es un periodista y a la vez es una persona muy, muy cercana, una especie de vocero de Máximo en los últimos años, que salió a decir esto de que Cristina apoyaría a cualquiera que no sea Kicillof. Más o menos así lo dijo. A ver, ponelo. Me parece que Cristina está más próxima a apoyar al que no sea Kicillof, sea o no sea Massa, porque son demasiadas las ofensas que ha recibido de parte de Kicillof. Bueno, imagínense que mide 40 puntos Kicillof, no sé, el otro día Clarín publicó que los otros medían 1. ¿Por qué no apoyaría a la persona que mide 40 puntos? Es difícil de explicar. Y ahora salió Parrilli, salió con Mariano Martín, con algo que es para analizar. A ver, ponelo a Parrilli y después lo analizamos. El foco hay que ponerlo precisamente en la libertad de Cristina. No podemos llegar a una democracia con Cristina proscripta. No hay democracia con proscripciones ni con fraude, obviamente. ¿Ustedes creen que si una candidatura del peronismo avanza en forma
como históricamente lo conocemos, tradicional, con candidaturas y demás, sin tomar en cuenta y sin esta denuncia presente en la campaña, ¿carecería de legitimidad desde la perspectiva de ustedes? No, sí, yo estoy convencido que vamos a elegir un presidente rengo, un presidente con proscripciones, y eso no es un presidente que la Argentina necesite del 2027 en adelante. Y yo le sigo el razonamiento y la campaña se focaliza en la libertad de Cristina. Existe la posibilidad de que esa libertad no se obtenga. ¿Eso no corre el riesgo de pavimentarle el camino a una reelección de Milei? Mire, yo estoy con nosotros y varios dirigentes somos los que estamos convencidos que la prioridad número uno de toda la dirigencia política que se considera democrática en la Argentina es anular el fallo obsceno, mafioso, fallo de la Corte y terminar con la por encima de sacar de la decisión de Rivadavia a Milei. Pero desde ya, después vamos a ver, obviamente, pero hay que sacarlo del sillón de Rivadavia con legitimidad, con legalidad, con los votos de la gente. Nosotros estamos convencidos que esta debería ser la prioridad número uno de toda la dirigencia política argentina que se considera democrática. Si no, vamos a avalar esto, vamos a avalar esta corte, vamos a avalar esta justicia. Yo cuando lo vi, entré a Cloud porque recordaba algo y quería saber con exactitud cómo era, y le puse, Cristina Fernández se enojó con Alberto Fernández porque dijo que la quería indultear, y Cloud me dice, sí, ocurrió en agosto de 2022 y cuenta toda la historia, cuando Alberto Fernández, yo me acuerdo que me lo dijo a mí primero, y yo lo conté, que Alberto Fernández quería indultarla y Cristina se enojó, y después salió en todos los diarios que Cristina estaba enojada. Pero tiene muchas aristas. Yo creo que es un problema en serio que Cristina Fernández esté proscripta. Más allá de la injusticia, más allá de que yo no quiero que esté presa, sí, estoy de acuerdo con que es un problema para la democracia. Ahora, yo sé que Cristina sabe, y Parrilli también, que Kicillof salga a decir lo voy a indultar, no es la mejor estrategia. Yo no sé si la va a indultar, ¿eh? Lo que digo es, un candidato que dice que va a indultar a Cristina, que el 70% de los argentinos cree que robó, y no es una buena estrategia. Lo más factible es que pierda. Con lo cual, como yo sé que ellos lo saben, pienso que todo esto es para negociar. Para negociar, para sentarse con Axel, que Axel otra vez le diga, bueno, la lista de diputados la arma vos, la lista de senadores la arma vos, y yo gobierno después te tengo que preguntar a vos todo lo que hago, como pasó con Alberto. Ahora, la verdad, más allá de que esto es política, yo no lo voy a poner en términos de buenos o malos, lo que yo veo es que se rompe un momento excepcional para el peronismo para volver. Y lo que va a empezar a ver la gente, que no entiende del todo, que lo ve a trazo grueso esto, es que el peronismo es una bolsa de gatos que pelean todo el tiempo. Y esto se genera rápidamente, y no es casual. Porque si en 3 días sale Mayra Mendoza, Berbisky y Parrilli, no es casual, está organizado. Está organizado. ¿Para qué? Para romper este idilio que se generó en los últimos días, donde cuando, claro, el otro viene de España y aparece con Lula, con Sánchez, con Petro, con Sheinbaum y todos. Bueno, dice, bueno, lo bajamos ahora porque si no se nos va la mierda y después no podemos negociar nada. Ahora, muchachos, me entristece mucho que Cristina esté presa, está presa. Pero la verdad, más me entristece que los cordobeses coman gatos. Más me entristece que los gobernadores no tengan para darle comida a los chicos en los comedores escolares. Más me entristece el récord de suicidios. Más me entristece que las personas de 65 años están muriendo por falta de medicamentos. Y para de todo eso se tiene que ir Milei. Entonces Parrilli no puede contestar que la prioridad es decir públicamente que Cristina tiene que estar libre. No, ni siquiera liberarla, porque para liberarla esa no es la mejor estrategia. La prioridad no puede ser, digan todos que van a liberar a Cristina, porque además, ¿para qué serviría? Vos podés decir que la va a liberar y después no liberarla. Otra cosa, yo estuve muy cerca, cuando estaba Alberto y Cristina, los 4 años yo hablaba con los dos. ¿Quién era el ministro de Interior? Guado de Pedro. ¿Quién era el ministro de Justicia? Lo puso Cristina. Tuvo 6 meses la ministra que había puesto, ¿cómo se llamaba el ministro de...? Martín Soria. Martín Soria. Lo puso Cristina. Entonces no es que es tan fácil. ¿Sí?
tuvieron el gobierno no lo pudieron sacar. No la pudieron sacar. Entonces, ¿de qué vale romper una candidatura, poner en peligro una candidatura? La verdad, o sea, otra vez estamos en esto. Yo no puedo creer, porque cada vez que, como decía el padrino, cada vez que salgo me vuelven a meter. Otra vez estamos en esto. Cuando uno empieza a tener una ilusión, que Milei le va mal, que hay un candidato peronista, sea Axel o el que sea, hoy es Axel, al que le va bien, otra vez vamos a volver esto en un loquero. Ya, la derecha se hace una fiesta, mirá lo que está pasando, son una bolsa de gatos, estos tipos no lo podés votar. Bueno, muchachos. Hay que pensar en los demás también. Hay que pensar en los demás, ¿no? Por tener un diputado más o un senador más, vos rompés todo. Vos rompés todo. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Sería una pena que arruinen la candidatura de Kicillof con peleas. Y si salen todos los días a hacer ese tipo de declaraciones, ya vas a ver cómo empieza a bajar en las encuestas. Porque la gente no va a querer que son un loquero. Tiene que haber un líder, macho. Tiene que haber un líder. No hay nada que hacer. La política funciona así. No hay otra forma de que funcione la política. Tiene que haber un líder. Y hoy todo indica que está liderando Kicillof. Tendrá que ir a una interna, ganarla. Bueno, sí, pero uno ve los números y dice, bueno, por algo todos la apoyan a él. Entonces no lo rompan. No lo rompan. La mejor forma de que Cristina tenga justicia, que se anule el juicio y se haga otro, es que haya un gobierno como la gente. No diciendo, saliendo al micrófono, yo la voy a liberar. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Yo no creo que ustedes piensen eso, la verdad. Yo no creo. Yo creo que es una forma de negociación. Ahora, a mí, la verdad, lo que más me duele es eso, ¿eh? Es la gente que no puede morfar, la gente que come gatos en este país. Y come gatos porque está Milei. Entonces, Parley no puede decir que la prioridad no es ganarle a Milei. No lo puede decir, es una falta grave. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Hola, Roberto. Quería hablar con vos primero del tema de la gente de la calle. Sí, vos sabés que hizo el gobierno nacional un primer relevamiento de gente en situación de calle en todo el país, lo tenemos en placa 3, con la particularidad de que los distritos más grandes, los peronistas en realidad, pero incluida la provincia de Buenos Aires, no participaron del relevamiento, pues no hubo acuerdo acerca de cómo llevar adelante el trabajo. En definitiva, lo que salió de ese relevamiento, que lo publicó Capital Humano con un comunicado, es que hay 9.421 personas en situación de calle en todo el país. De nuevo, como hay 4 distritos que no participaron, entre ellos la provincia de Buenos Aires, el número total no tiene mucho significado. Sí tiene significado si tenés en cuenta que el año pasado se había hecho un relevamiento en la Ciudad de Buenos Aires, que lo hicieron desde el Observatorio Nacional de Políticas Públicas sobre Personas en Situación de Calle, y les digo que solamente en la ciudad, ahí está el comunicado de Capital Humano, que solamente en la Ciudad de Buenos Aires había el año pasado 11.892 personas, solo en la Ciudad de Buenos Aires, y ahora te dicen, en todo el país, en este relevamiento que se hizo entre noviembre y diciembre del año pasado, 9.421 personas. Bueno, el número no cierra por ningún lado. De todas formas, ya había diferencias entre los datos oficiales en la ciudad y lo que hacen las organizaciones no gubernamentales. Pero lo interesante de este relevamiento que hizo el Gobierno Nacional, el Ministerio de Capital Humano, es lo que aparece en la placa 2 que tenemos para compartir, que es el gráfico que muestra qué cantidad de tiempo en la calle lleva la gente que efectivamente aceptó ser encuestada, estas 9.421 personas. Ahí te muestra que solamente hay 32% de estas 9.000 y pico de personas que dicen que están en la calle hace más de 2 años. Hay un 9% que no quiso responder a esa pregunta. O sea que vos tenés ahí un 41% de gente que puede estar hace más de 2 años en la calle con esta salvedad de ese 9% que no se sabe. Ahora, el resultado de esto es que casi el 60% de la gente que vive en situación de calle, con todas las salvedades que hay que hacer sobre el número final que no parece confiable, de acuerdo al dato oficial, el 60% de la gente que vive en situación de calle empezó a vivir en situación de calle en el gobierno de Milei. Claro.
Y lo dice el gobierno Un de dato Milei. del gobierno de Milei. Es un dato que vos tomás ese dato y después en la otra mano tenés el dato de que bajó la indigencia, los ponés los dos datos juntos y estalla la Matrix. Se quisieron esconder con un bajo nivel de cantidad de gente que está en la calle, diciendo son muy pocos los que están en la calle, son menos de 10.000, Claro. pero lo cierto es que la información principal es que la mayoría está hace menos de 2 años. Claro. Este laburo lo hizo chequeado porque el dato fino no está publicado en el comunicado que Es una conclusión de los datos que emiten ellos. que sacó Capital Humano. Le pidieron el desagregado a Capital Humano. Ese cuadro que mostrábamos recién es la respuesta de Capital Humano a chequeado, en el que terminan entregándose. O sea, si vos decís el 60% de la gente que vive en situación de calle empezó a vivir en la calle en el gobierno de Javier Milei, es imposible sostener en el mismo párrafo que bajó la indigencia en Argentina. Si los alquileres subieron más del doble que la inflación. Vos sabés que la gente que se va de los alquileres pues no puede pagar más, van las pensiones. Y eso presiona sobre el precio de las pensiones. Entonces, el inquilino de un departamento termina en una pensión y el que estaba en la pensión termina en la calle. Eso ya ha pasado en Argentina. Bueno, es que la EPH está estallada, ¿no? Claro, ya la eso lo encuesta permanente publicaste de vos hogares también, sí. está rota, ya no es confiable. Claro. Porque da unos aumentos salariales para los no solo para los informales, incluso para los registrados, te da unos aumentos del 23 Sí, para acá, Que lo podés comparar con los mismos datos oficiales. muchísimo mayores a los que da el índice de salarios. Claro. Entonces, esa encuesta permanente de hogares, que es la que te da pobreza e indigencia, bueno, ya perdió toda confiabilidad. Y de pronto surge de manera, medio de rebote, este dato oficial que muestra que el 6 de cada 10 personas que viven en la calle empezaron con Milei. Claro. Impresionante el dato. Y después, queda también en evidencia que es un número bajísimo porque ni siquiera refleja a las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, que bien relevadas son más de 11.000. Claro. Che, ¿qué problema tiene en serio el gobierno para funcionar? Ayer un muy alto funcionario del gobierno me dijo, la verdad es que así nosotros no estamos gobernando, porque entre los quilombos de las denuncias y la interna, así no, pero así, yo digo, este tipo, señor importante, me dice a mí, no estamos gobernando. Y de hecho iban a mandar un plan de reformas al Congreso y el Congreso prácticamente está cerrado. O sea, ¿cuánto hace que no? Hubo una sola sesión desde las sesiones ordinarias. A pedido de los gobernadores. La de la ley de glaciares. Sí, la de la ley de glaciares, nada más. El sábado mandaron el proyecto de ley de emergencia en discapacidad, que se suma al proyecto de ley de financiamiento universitario, que son proyectos muy por debajo de las leyes vigentes. A mí me dicen que directamente son todos proyectos que mandan para cambiar de tema, para que la gente los putee por otra cosa. A ver si pueden seguir peleándose entre A ellos. mí- No, también tiene la batalla A mí me judicial. gusta que me puteen por cabezón y no por... Y este ¿por de qué quieren que lo discapacidad puteen es por otra para cosa? putearlos. Sí, Otra cosa claro. no se puede hacer. Claro. También es para justificarse frente a la justicia que no están cumpliendo con las actuales leyes. Pero es para su público, porque su público le acepta que Claro. le saque a las personas con discapacidad, pero no le acepta que se vaya de vacaciones todos los meses. Eso. Entonces es para su público. Sí, mientras tanto siguen las advertencias, digamos, de cierto sector, sobre todo de la parte económica, en relación a qué tan sostenible es este modelo. Llamó mucho la atención esta declaración de Ricardo Arriazu. Arriazu es de los economistas que apoyó desde el principio a este gobierno. Es una de esas personas que... parafraseando a Milei, no digamos lo suficiente a Ricardo Arriazu Bueno, en su participación era el en la economista historia económica principal de argentina. Videla, ¿no? O sea, Claro. Martínez Dios no era economista, era abogado, y el economista era un joven Ricardo Arriazu, que Exacto. armó el plan y la tablita, todo eso es de él. La tablita es de él, de hecho, bueno, era bastante fan del Crawling Peg, que era muy parecido a la tablita en su momento. Lo tenemos en el tape 1, esta advertencia que hizo en relación al andar económico en este 2026. Va a crecer otra industria y va a desaparecer alguna. Y el problema es que la destrucción es más rápida que la creación. Y eso te genera bolsones de pobreza y de descontento y te puede generar un problema político que haga descarrilar el programa.
Bueno, fue una intervención un poco más larga, pero lo fundamental tiene que ver con esto, tiene que ver con la insostenibilidad en términos de que el gobierno puede perder la paz social, en términos de que este modelo económico excluye más rápido de lo que incluye y que eso justamente puede desestabilizar esa parte del modelo. Esto se lo dicen los gobernadores a los grandes empresarios. Los gobernadores le están diciendo, ahí me va a explotar, porque no pueden traer comida, están diciendo. El aguinaldo, la mayoría de las provincias no va a tener el dinero para pagarlo. Entonces, o se los da el gobierno nacional o no hay aguinaldos en la Argentina, salvo Neuquén y 2 o 3 provincias. Entonces, eso que está contando Arriazu es lo que se habla en el Círculo Rojo, lo que hablan los gobernadores dicen, yo no puedo darle de comer a la gente. Entonces, como no le puedo dar de comer a la gente, lo que se espera es que la gente salga a hacer lío en la calle. Pasa, Roberto, que si el gobierno llegó a un punto donde o le explota porque no hay dinero en la calle, los gobernadores no pueden pagar los salarios y la gente no puede comer, o le explota porque responde a esa necesidad social y se les desbarajustan las cuentas fiscales, pasa a tener déficit primario, entonces hay una crisis del frente fiscal y una crisis del frente cambiario y le explota por el lado de la política cambiaria. Otro funcionario con el que hablé antes de ayer me dijo, nosotros sabemos que pueden explotar, pero nosotros creemos que le va a explotar primero a Kicillof y con eso vamos a romper a nuestro principal adversario. Bueno, lo que está en juego es la sustentabilidad política del programa, el ajuste, ¿no? Ahora, como vos decís, el tema es cuando explote, ¿a quién le van a cargar la responsabilidad? ¿A los gobernadores o al presidente? Bueno, pero además ellos están presionando, ellos están eligiendo al enemigo, porque vos fíjate que hay un montón de gobernadores a los que les dan plata y a otros no, están eligiendo quiénes son los que se tienen que caer. Hubo estallidos ya en las provincias, ¿no? Pienso en los levantamientos policiales, en los paros docentes, digo, hay un malestar que se nota mucho en las provincias en lo que fue el principio del año. Algún fondo como para contener la situación. Que eso es lo que no le va a pasar a Provincia de Buenos Aires. Es que el tema es que la gente no vaya corriendo al supermercado. Claro. Además por el valor histórico que tiene eso en Argentina. Y cuando la gente tiene hambre, digo, el cordobés ese que va y le roba el gato a la vecina para comérselo. Bueno, ¿a cuánto está de organizarse e ir a un supermercado? Claro. Y me da la sensación que ahí puede... en cuanto suceda uno, suceda dos, puede haber, ¿no? Claro. Porque está ahí a punto de Ahora, estar. debe ser espectacularmente admirable la administración de Kicillof de la provincia de Buenos Aires. Porque estar ya estos 2 años de gobierno, sostener la provincia 2 años y medio en este contexto social y en este plan nacional, es muy complejo. Acordate que la provincia de Buenos Aires explotaba sin que, si la nación no le giraba. Vamos a decir, a ver, ¿cuál es la forma en que la mayoría de los gobernadores todavía sobreviven no pagando las deudas? No están pagando las deudas. Hubo un momento que se les acabó la plata y dejaron de pagar. Entonces, eso va a traer... Los proveedores, decís. No le pagan a los proveedores. Bueno, y los aguinaldos no se lo van a pagar a los empleados. Y no mandan fondos a mitad de año. Claro. No están pagando las deudas. O sea que cuando hablamos de que puede estallar, estamos hablando de acá a 2 meses. A ver, el país está en default, la gente no paga sus deudas, el ministerio no le paga al PAMI, el PAMI no le paga al laboratorio, el laboratorio no le paga a la farmacia, el país está en default. O sea, salió la CGT a decir, muchachos, nosotros se nos están fundiendo las clínicas, no podemos atender más, el plan obligatorio, el plan médico obligatorio sale 85.000 pesos y el promedio nuestro 67.000. Están quebrando todo, entonces... El país está en default. Entonces, es lógico que los gobernadores estén en default. No están pagando. Ahora, si no pagan los aguinaldos y no le pagan a los docentes y no tenés clases en las escuelas, y ahí el quilombo es más grande. ¿Cuántos días tuvimos de paro en la Universidad de Buenos Aires ya? Un montón. Y hay varios, depende de la universidad. Es un país que está funcionando con el 30% de los colectivos parados, con las universidades teniendo clase 1 cada 3 días. Digo, el país se está quedando. Eso está pasando. Ni hablemos de los hospitales, ¿no? Que cada vez tienen menor capacidad y mayor afluencia de pacientes. Claro, y no dan abasto. El otro día estuve hablando con una médica del Ramos Mejía y que se ocupa de todo el área programática y me decía... Mira, yo ya no sé qué decirle a los pacientes. Por ejemplo, turnos para salud mental estamos dando para diciembre. Y si son y si son judicializados, para marzo del año que viene.
Bueno, eso es que ya no está funcionando el sistema directamente, porque... Ya está, eso es lo que quiero decir. Yo escribí, ya explotó. Bueno, qué sé yo, nos podemos hacer los tontos un tiempo. El tema pero es que esto ya explotó. por ahora va implosionando, ¿no? Yo ayer veía un hilo de Twitter, pero un hilo de distintos tweets. Me costó mucho decirlo, muy tía de mi parte. Increíble. Y hablaba yo justamente... le dejo pasar todo. Yo podría ser un vengativo. Sí. En esta podría ser casi que dijo, parezco Roberto Navarro. Que no ¿Viste? Yo vivo así, Vivo así. Voy a tocar una fibra sensible ahora, porque igual realmente era un tuit de una chica que había ido a una farmacia y había entrado un chico en situación de calle y había gritado, tengo una infección en el pie, no puedo caminar, alguien me compra una crema genérica. Y ella dice, yo compré una. Yo ya leí ese tuit, se me estrujó el corazón. Ahora, las respuestas eran todos casos de gente que en la farmacia... Todo el tiempo pasa. En la farmacia, como bueno, se acercó una señora que decía que no le alcanzaba el medicamento, le compré el medicamento, ¿qué voy a hacer? Digo, es raro para nosotros en términos de acceso a la salud no acceder a medicamentos. Es una realidad más norteamericana, si se quiere, más estadounidense, donde realmente el acceso a la salud es muy privativo. Acá no era algo que sucedía. Y con el acuerdo comercial con Estados Unidos va a ser más difícil todavía, porque una de las ideas de Sturzenegger es reconocerles más años de propiedad intelectual. Yo lo que digo es, cuando vos tenés a los pibes en tu casa porque no hay clase y no los podés mandar, se te despelota todo el organigrama familiar y ahí ya... Ellos negocian, estuvieron negociando con los medios para que los medios no muestren determinadas cosas. Yo no puedo creer que en serio crean que si no lo muestran los medios, que además miden un punto, La Nación más mide 0,8, muchachos. Piensan que la gente no se va a enterar porque no lo dicen. En la tele no existe... Que la crisis del PAMI, no existe que no hay plan remediar, no existe el potencial de trabajo, eso no existe. Se habla de las internas y nada más. El resto del país. Ahora, ¿creen que por eso la gente no se va a dar cuenta? ¿Y el gobierno se da cuenta o no se da cuenta? Porque para mí está metido en su propia lógica y no se da cuenta. Esta Vos pensás, a ver, voy a decir lo que yo pienso, porque estos días hablé con funcionarios. Pero lo digo... No te guardás nada para el miércoles. El miércoles empiezo mi programa a la noche. A mí me da impresión, yo he ido muchas veces a la Casa Rosada, imagínate. La idea es que el presidente es un tipo al que le tienen miedo de decirle determinadas cosas. Porque se enoja. Eso es muy complicado, ¿viste? Y que está en... Toda su labor es discutir con Caputo un poquito más acá, un poquito más allá. Y que no está al tanto de nada del resto. Y que el resto del gobierno está dividido entre Santiago Caputo y Karina, que ya está tomada la decisión, que Karina tiene la aprobación de Milei para sacarle todo lo que tiene Caputo y que quede nada más que como un asesor, y que entonces, como todo eso se sabe y está todo roto, en este momento no hay gestión. A ver, que uno de los tipos más importantes del gobierno te diga, y la verdad que no estamos gestionando, hace un mes que no estamos gestionando. ¡Ah, la mierda! Entonces, eso es lo que está pasando, y que nadie quiere decir que el rey está desnudo. Estos tipos no están gobernando. Entonces se van a sorprender un día, aunque explotó. Antes ya van a ponerme a mí 1000 veces diciendo en la tele, Navarro, estoy diciendo que explotó. ¡Está comiendo gato, pelotudo! Ahora, no están gobernando. Y ya de por sí se trata de un gobierno que no tiene un programa de educación, se trata de un gobierno que no tiene ni un programa de salud, ni un programa de trabajo, ni un programa para la industria, ni un programa de PIB. Se supone que lo único que hacen es mantener lo que está y ocuparse de la economía. Eso es lo único que hace este gobierno, porque no tiene programa de otra cosa. Ni siquiera eso. Lo poco que está lo están sacando. Sí, el tema es que tampoco se está ocupando de la economía. Digo, ¿en qué se está ocupando de la economía? En acomodar las partidas para que le siga dando superávit fiscal. Pero no hay mucho más manejo de la economía. Pero es superávit fiscal. A ver, si yo no pago los sueldos, bueno, me alcanza la plata. Claro. Pero lo debo, Alguna vez lo voy a tener que pagar. Entonces, si el tipo no paga, bueno, sí, puede mostrar lo que quiere. Pero hay otra columna que es de vengado, decir, bueno, esto ya sucedió y yo lo debo. Entonces no tiene sentido. Todo lo que hace es acumular deuda para el próximo. Sí. En serio, todos estos días con estas cosas que vi, me generó una sensación de que algo va a pasar, de que no se sostiene. Es que vos fijate que en universidades, por ejemplo, que tenía que girar 2,5 billones, no lo giró, apeló o hizo un recurso ante la Corte Suprema.
la Corte Suprema, que está también la mayoría de la Corte en guerra con el gobierno. Claro. Fíjate que arregló con Rosati. No se nota, ¿eh? Bueno, si querés, se está gestando una guerra con el gobierno, vamos a ponerlo en esos términos. Porque arregló con Rosati y la gente de Lorenzetti, que ahora está aliado con Rosenkrantz, le hizo llegar al gobierno, ojo que si aprueban el pliego del hijo de Rosati, sepan que tienen un solo voto en la Corte. A ese nivel. Mirá vos. Bueno, vieron que Pagni publicó hoy que hubo una reunión entre el juez Lijo, que es el que lo está, podemos decir, ya persiguiendo a Adorni, porque un tipo que manda a hacer un presupuesto, un plomero, para ver que cambió el cuerito el departamento de Adorni, estamos con... Hay mucha gente que dice, no digas así, porque entonces decís que es inocente. No, muchachos, si no nos damos cuenta que no tenemos un sistema judicial y solamente lo marcamos cuando lo persiguen a debido y qué sé yo, la gente no va a entender que no hay un sistema judicial para nadie y que cualquiera puede marcar y que te metan en cana. Te lo digo yo que tengo 3 juicios penales de estos muchachos por hablar. Entonces, Lijo, que lo está persiguiendo, Adorni, se reunió... Dijo Lorenzetti, ¿no? Sí, se reunió con Jaldo, con Sal y con Jalil, entre otros. Hubo una reunión de más gente. ¿Están conspirando? ¿Están conspirando? ¿No? Sí. Ahí están negociando Martínez algo, ¿no? de George. Jalil, entre otras cosas, dijo que no sabe si Cristina es culpable o no. ¿Viste? Es Claro. hijo de puta, Jalil. Bueno. Pero digo, así de podrido está todo. Sí. Así de podrido está todo. Sí, Esto pasó sí. en octubre del año pasado, cuando ya todos decían, che, esto se pudrió. Nosotros hacía un mes que estamos diciendo, miren, muchachos, que esto así no se sostiene. Si vos decís, no hay gobierno, no hay poder... Fer decía, el Congreso está paralizado. Y Poder Judicial tampoco hay. No, claro. Si tenés a una corte que está negociando en esos términos con el gobierno... Por eso vivís en anarquía. Esto es una anarquía. Muchachos, nosotros producimos alimentos para casi 700 millones de personas Bueno, en sumale la Argentina. desregulación Y comemos gato. de la que tanto se habla. Por primera vez en su historia, la Argentina perdió el estatus libre de scrappy, que afecta a las ovejas y es el precursor del mal de la vaca loca. O sea, todas estas medidas, entre comillas, desreguladoras, Claro. están haciendo un estropicio impresionante. Afectan al INTI, por ejemplo, pero también a otros servicios como el SENASA, la ANMAT. Y bueno, sumémosle a la anarquía esta falta de No se puede vivir sin regulaciones. Estado. Che, ¿cómo viste vos, Fer, estas declaraciones de Parrilli, lo de Mayra y todo eso? ¿Qué relevancia le Sí, das? bueno, hago el mismo análisis que haces vos, porque la postura no se termina de entender qué es lo que pretenden que Kicillof se ponga al frente de una campaña Cristina libre, como decís vos. Es muy difícil entender un nuevo liderazgo si arranca con esa bandera, es como ponerle una gran mochila, como decís vos, hay mucha gente que piensa que Cristina es culpable. Lo lógico sería fortalecer al nuevo candidato de peronismo, que hoy las encuestas le empiezan a dar arriba de Milei, y después la situación de Cristina queda para otra instancia. Bueno, cuando tenga No el poder poner para hacerlo, en todo caso. Claro, no poner el carro adelante de los caballos como plantean como si fuera algo lógico. No hay ninguna posibilidad de que la Corte revise el fallo de Cristina. ¿Por qué lo haría? Esta corte no. ¿Por qué lo haría? Esto es lo que está planteando Parrilli como instancia inicial, que hacer una campaña para que la Corte revise su fallo, algo que no hay ninguna probabilidad. La lógica entiende que todo este esmerilado o todo esta movida que de repente aparece con distintos voceros y en distintas instancias es para esto, ¿no? Que a ver cómo hacer sentar a negociar a Kicillof hoy un próximo reparto de poder o lo que sea. Yo me pregunto de todas formas si esto no favorece en un punto a Kicillof, Sí. ¿no? Esta pelea con el kirchnerismo... Lo ayuda a diferenciarse. Claro, si es unidireccional al menos, si él no se mete en ese barro, porque lo que imaginan cerca de Kicillof es una paso o una interna, una instancia para escenificar la ruptura con Cristina, ¿no? Para decir, yo le gané con los votos a Cristina, y de esa forma tratar de sintonizar también con el electorado que sigue siendo un porcentaje grande del país que no quiere votar un dirigente kirchnerista, ¿no?
sabemos que Kicillof es un dirigente kirchnerista, que su orientación ideológica es kirchnerista, que si llega a ser presidente va a ser un gobierno kirchnerista. Ahora, ¿cómo hacer para llegar al electorado de Córdoba, de Santa Fe, del centro del país, que hay un sector de esa población que no quiere por nada del mundo votar a un kirchnerista? Ahora, vos fíjate que en las primeras elecciones de la provincia de Buenos Aires, Kicillof no ponía ni un concejal, ¿no? En la última, terminaron discutiendo, bueno, yo pongo los número 1, pero todo el resto lo pusieron ellos. Sí. Entonces, ¿cómo vos sos un presidente poderoso si te sentás ahí y todos los senadores lo pusieron ellos, todos los diputados lo pusieron ellos? Es muy difícil. Es muy difícil. Sí, bueno, le está pasando... Porque tenés que empezar a pensar en la gobernabilidad, en qué va a pasar si es presidente. Vos decís, Kicillof es un dirigente kirchnerista. No sé si lo identificaría como kirchnerista. Yo creo que es claramente un dirigente con ideas progresistas, con ideas de izquierda, y me lo imagino mucho más de izquierda que el kirchnerismo. El kirchnerismo ha tenido expresiones progresistas, pero no necesariamente te puedes identificarlo así. Me parece que identificar a Axel como un dirigente kirchnerista es limitarlo en este momento. Él tiene un proyecto propio que me parece mucho más amplio y más progresista que el que podía expresar hoy el kirchnerismo a la vista de quiénes son los voceros. Si yo escucho quiénes son los voceros, es Pichetto, es Moreno. Bueno. Yo creo que Kicillof no es un dirigente kirchnerista y que... Hay que ver qué es el kirchnerismo hoy también, ¿no? Por eso. Es muy confuso. El otro día lo hablábamos, ¿no? La semana pasada. Yo hablo de lo que te marca 12 años de kirchnerismo, ¿no? Claro. Bueno, Axel más o menos está dentro de esos márgenes, ¿no? Incluso... las medidas más de izquierda, si querés llamarle, medio rústico, pero que tomaron esos gobiernos fueron impulsadas por Kicillof. Entonces es muy difícil escindir a Kicillof por eso mismo, probablemente el kirchnerismo ha sido forzado durante alguna época por Kicillof a ir más a la izquierda de lo que podía ser. Podés mirarlo así también. Yo creo, la verdad, creo que hoy hay que ir más a la izquierda que nunca. Que nunca, porque si vos te quedás ahora, si no das la pelea ahora, esos 5 tipos que manejan el mundo, va a llegar un momento que ya está. No vas a muestra el presidente de España. Este es el momento de revolucionarse y sacarse todos esos tipos de encima. Y esa reunión que vimos el otro día con Lula, con Sánchez, guarda que Sánchez empieza a liderar una movida en Europa que puede hacer que Europa se corra para la izquierda junto con Sánchez. Y ahí, mañana lo voy a hablar más a la noche, pero hay que empezar a ver, porque, viste, la izquierda y derecha no define bien lo que es hoy el mundo. Claro. Digo, vos ves Rusia y China y son 2 países capitalistas, pero ¿sabés quién manda? El gobierno. Estado, claro. O sea, el pueblo. No mandan los 5 millonarios que mandan en Estados Unidos, que la gente vive en la calle como acá en Estados Unidos. Entonces, claro, ahí está la gran diferencia. Estas economías mixtas, donde manda la política. Bueno, ayer Lula dijo algo muy interesante, nosotros lo compartimos anoche en Batalla Cultural, acerca de por qué la gente terminó votando a candidatos de ultraderecha. Sí. Él dijo, nosotros nos convertimos en el sistema. Y es por eso que ellos aparecen como el antisistema. Nos convertimos en el sistema como una suerte de autocrítica de las limitaciones que tuvieron las políticas de los gobiernos progresistas de izquierda de América Latina. Claro, el lugar de la rebeldía, el título del libro, ¿no? ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? Se llama La rebeldía se volvió de derecha directamente, ¿no? Porque, claro, porque nosotros nos convertimos en el sistema, dice él. Che, hoy, ¿sabés algo vos de que Kicillof iba a la corte? Bueno, a las 11 está prevista, ahora, mira, las 11, está previsto el inicio de la segunda audiencia y tenía que ver con todo esto que veníamos hablando, ¿no? Que preguntaba Fernando sobre cómo está administrada la provincia de Buenos Aires. Esta audiencia es la segunda por el reclamo que se está haciendo al ANSES por el no envío de recursos a la caja previsional de la provincia de Buenos Aires. La deuda se calcula en alrededor de 2 billones de pesos, que es lo que le debe Nación. Hicieron una primera audiencia el 17 de marzo. Como siempre, el gobierno dice, estamos haciendo una auditoría, no sabemos cuál es la suma que le tenemos que pasar, entonces quedaron que se iban a intercambiar información y que hoy era la segunda audiencia de la que va a participar Kicillof,
claramente es una señal política de este reclamo que lleva adelante. Es uno de los 8 reclamos que tiene la provincia de Buenos Aires contra la Nación, que están en la Corte Suprema, ¿no? Y hay un montón de derivaciones. Algo que decías respecto al superávit, podemos ver la placa 3, que es lo que hace unos días puso el ministro de Gobierno, el ministro de Economía de la provincia. Estas cosas hay que llevarlas a los hechos, ¿no? Digo, los municipios tienen los patrulleros parados en la puerta porque no tienen nafta para ponerlo. Y después vas a decir, no, hay que bajar la edad a menos 3 años. O sea, esta plata son cosas. Esta plata es falta de comida, esta plata que no le pasan a la provincia de Buenos Aires es falta de salud, es falta de seguridad. Eso es, no es que es un numerito nada más, ¿no? Claro, y esto a propósito puso el ministro de Economía de la provincia sobre el superávit trucho, ¿no? Porque dice, el superávit primario del gobierno nacional desde el inicio del gobierno de Milei. 39,3 billones. Solo la deuda con la provincia son 16,2. O sea, claro, vos fíjate lo trucho que es claro, el superávit de que habla el gobierno. Es que le dejó de pasar recursos a las provincias, entre otras cosas. Y solo con la provincia de Buenos Aires acumula eso que ellos dicen. Con los intereses son más de 20 billones el reclamo por el que va ahora Kicillof a la Corte es de 2 billones y, insisto, es con el tema de la caja previsional. Hubo un decreto de Milei en el 2024 por el que dijo no le pasamos más recursos a las provincias que no transfirieron las cajas previsionales, y ahí fue a la Corte la provincia de Buenos Aires, y hoy es la audiencia a la que va el propio Axel Kicillof, insisto, para darle más volumen político. Ayer tuvo derivaciones este reclamo provincia-nación en cuanto a la asistencia a los comedores escolares, ¿no? Vimos a Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, enviarle una carta, la publicó, lo tenemos el tweet 1, la placa 1, a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado Nacional con la provincia desde 2024 por el servicio alimentario escolar, que asciende a más de 220.000 millones. Asimismo, solicitamos financiamiento para el programa MESA, que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales. El programa MESA se empezó a implementar en la pandemia y es el módulo de alimentos que le entregan a las familias que van al colegio para que puedan comer en sus hogares. Eso funcionó muy bien y la provincia lo siguió sosteniendo, ese programa, pero llega un momento, claro, si le quitan recursos por todos lados, llega un momento que no hay más plata para seguir. Se está acabando la plata para la comida en todo el país. La plata para la comida se está acabando. Sí. Esto generó una pelea. Bueno, acá también entró el interna, porque hubo ayer mismo Mario Ishi, el exintendente, que ahora es jefe del bloque de senadores. Esto tiene que ver, claro, esto tiene que ver también, todo tiene que ver, ¿no? Porque es cómo armás la lista. Si vos después tenés un bloque que te hace resistencia interna, pasa esto que pasó ayer, ¿no? Ishi presentando un proyecto para que se declare la emergencia económica, emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires, buscándole, en cierta manera, marcarle la cancha a Kicillof, ¿no? Para que le aseguren los recursos para que se sigan sosteniendo estos programas alimentarios. Dicen que este proyecto de Ishi está autorizado por la Cámpora, porque hoy Ishi está en el sector de Cristina. Y bueno, ahora, a la vez las necesidades son ciertas, o sea, porque después la necesidad la tiene el intendente también ahí. Sí, sí, sí. Vos sabés que la provincia tiene que refinanciar la deuda en dólares, que tiene que afrontar ahora a mitad de año un vencimiento, y que la oposición interna aprobarle el presupuesto y la ley tarifaria, que es la que le habilitaba la combinación a la emisión de nueva deuda, hace que no haya podido salir al mercado en la pequeña ventana de oportunidad que tuvieron las provincias sobre el cierre del año pasado y primeros días de este año. Y ahora está Chubut intentando colocar un bono en Nueva York y ya le advirtieron que es difícil que junte los 650 millones de dólares que está buscando
y que la tasa mínima va a estar arriba del 9%. Va a buscar, está entre 9.20, entre 9.25 y 9.70 la tasa a la que va a colocar Chubut. Ese es el ahogo al que han llevado a la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando tuvo la oportunidad no pudo hacerlo porque no tenía la ley. Claro. Ahora, ¿cómo puede ser que después los empresarios se reúnan en CIPEC y digan apoyamos el rumbo al precipicio? Es increíble que se pueda distinguir en el análisis el qué del cómo, ¿no? Que puedan decir, estamos de acuerdo con el orden macro, pero bueno, sí, habría que pasarle plata a las universidades. ¿Dónde está el orden macro si no... No hay orden macro. Sí, claro. No hay. Son todos unos pelotudos. ¿Tenías algún número de imagen vos también? Tenía una encuesta. A ver qué les parece, porque esta apareció este fin de semana. A mí me llamó mucho la atención. Decías vos, bueno, hasta ahora venía un rechazo muy fuerte al gobierno y tardaba un poco en capitalizarlo la oposición. Lo que se está viendo ahora es un como más rápido traslado, vamos a decirle de alguna manera. Esta consultora, a ver, es cordobesa, se llama Delfos, y hace trabajos por lo general para Yarlora. Pero esta es una encuesta nacional. Si vemos primero la placa 6. Gracias. Muestra lo que viene mostrando todas, pero con números más fuertes. Es por primera vez la gestión libertaria perfora el piso de 30% de imagen favorable entre los argentinos. Y vemos el declive que vemos en todas. En los ¿Cuánto da? meses. 26. 26 y un 64% de imagen de rechazos, ¿no? En la gestión y un regular libertaria. de 9. Cosa muy alta, pero más llamó la atención. Yo es la primera que veo así, por eso la traje. Vamos a ver, la placa 7, porque lo da ganando a Kicillof en primera vuelta, cosa que me llama la atención, porque es la primera vez que veo algo así. 40,4% Kicillof y 29,6% Javier Milei, que si ves la anterior, la de la imagen de gobierno, no es tan descabellada. Claro. Lo que sí están... Lo que le bajó mucho es la negativa a Kicillof. Hay mucho gris en el medio, es decir, hay muchos que no están ni de un lado ni del otro, que antes no... Si vos lo ves a Milei, tiene a favor y en contra. Kicillof tiene la positiva y después tiene muchos ahí en el medio que pueden dar el salto, que están ahí, le baja la negativa. Por eso el tema es no meterlo otra vez en el barro, ¿no? Claro, que permanezca, bueno, pero le va a costar, y especialmente también es difícil para Kicillof el tema de la gestión en la provincia con tan hackeado con los recursos. El tema es la pregunta es, ¿no estará intentando el gobierno que le explote la provincia a Kicillof? ¿No estará presionando para que le pase algo y romper entonces al candidato que hoy le está ganando? Porque uno, la verdad, vos decís, no, vamos a seguir nuestro plan para bajar la inflación. ¿Qué nivel de desempleo es necesario? ¿Qué nivel de hambre es necesario para bajar la inflación? No la van a bajar. Entonces uno tiene que empezar a pensar que cuando ajustan sobre el lugar donde siempre ha explotado la Argentina, bueno, lo están haciendo para que explote, si no, no entiendo. Ahora, si explota y esto afecta a Kicillof, hay un montón de peronistas que de pronto pueden dar un paso al frente o levantar la mano y decir, me toca a mí también, ¿no? Hay que ver primero qué pasa con el resto. Yo lo que digo, a veces hay tipos, no sé, Puyaro, le explotó a la policía, le explotó. Vimos que la policía había tomado la ciudad, ¿se acuerdan? Y cuando habló Puyaro, después de 2 días que le habían tomado la ciudad, no nombró a Milei, no dijo es culpa de Milei. Entonces, hay que ver cómo reacciona el resto. A mí me da la impresión de que hay provincias que están hoy peor que la provincia de Buenos Aires. El tema es que todo es muy caro en la provincia, porque es mucha gente. Claro. Y lo que se está sucediendo en la provincia de Buenos Aires es que donde más se ve afectado por el cierre de empresas y de trabajo registrado. Viste que Arriazu dijo, esto no cierra, no es sustentable porque por el nivel de desempleo en el conurbano. Claro. Che, quiero decir algo, ahí te mandé un tape, pero primero quiero hablar. Voy a decir la verdad, ayer no hablé de Brandoni porque me emociona mucho hablar de Brandoni. Yo lo he visto mucho en el teatro, obviamente vi prácticamente todo, supongo que debo haber todo, de lo que hizo en el cine. Es un tipo de una enorme sensibilidad, con lo cual me hizo emocionar a mí, muchas veces, parte de mi vida, Luis Brandoni. El otro día, yo no sabía que estaba tan grave, la verdad. Y el domingo, sin saber, ¿viste lo que es la vida? Puse Parque Les Llama. Y cuando terminé de ver, hice un par de cosas y al rato me enteré que había muerto. Ayer vi Made in Argentina. Yo no sé, los que tienen cierta edad la deben conocer. Es una historia del exilio.
Es terrible verla. Así, la verdad que si no conoces bien esa historia, o si querés verlo a Brandoni en su plenitud, con Patricia Contreras, con Leonor Manso, excepcional, y con Marta Bianchi, que era su pareja en ese momento, es maravilloso de verlo. Y me llamó mucho la atención cómo lo recuerda el PRO a Adorni. Porque saca un comunicado y lo pone a Brandoni en la pandemia con una máscara y esa cosa que usaba Brandoni para que la gente no se le acerque, lo pone en una situación que además cuando se va alejando, vos te vas alejando de la situación de pandemia, queda ridículo. Teniendo tantas cosas para mostrar. Yo ayer veía en Made in Argentina el exiliado de Brandoni, ¿no? Y vuelve después de muchos años, entonces un amigo lo lleva paseando, qué sé yo, Patricio Contreras lo lleva paseando, y van y ven el baldío donde jugaba la pelota. Entonces se cruza y dice, ¿todavía vive ahí? Sí, vive, doña Graciana vive ahí. Y se asoma y le dice, ¿me alcanza la pelota? ¿Qué es lo que uno hacía cuando jugabas a la pelota en la calle y se te iba a la casa de un vecino? La cara de Brandoni, cuando dice me alcanza la pelota, vale, es una maravilla. En el mundo lo comparan con De Niro. A ver, no es De Niro porque es argentino y no es norteamericano. Era muy amigo de Brandoni, de De Niro. Me contó una anécdota de Brandoni, que caminaban por Nueva York con De Niro y la gente no lo saludaba. Y él dice, ¿cómo no saludan a De Niro? Y después se dio cuenta que el De Niro real no se parece a ningún De Niro de ninguna película, con lo cual es irreconocible el tipo, ¿no? Pero la verdad que se acaba de ir uno de los grandes artistas de una época, ¿no? Entonces, a mí me emocionó mucho, la verdad, yo los artistas los quiero, no me importa si piensan como yo o no, porque para mí el arte es muy importante y me llena mucho, me hace muy bien. Les recomiendo que vean las películas de él, más allá de Esperando la carroza, que yo sé que la vieron todos, que hay unas obras maravillosas. Y lo del PRO es, la verdad que no sé qué decir, habla de una mediocridad, una cosa, que lo recuerden a Brandoni. En la pandemia, con esos cosos que se ponía, me parece increíble. Hay muchas formas de recordar. Es que si querían verlo como un personaje de actividad política, con Alfonsín lo hubieran mostrado, ¿no? Tuvo mucho más que eso. Claro. Desde los 70, desde que lideraba el bueno, sindicato por algo de estuvo actores, exiliado, ¿no? En los 70 tiene actividad política Brandoni como para expresarlo en esa manifestación. Sí, fue víctima de la dictadura, ¿no? Fue detenido, creo que fue torturado, y lo contaba Luciana Bertoya el otro día. Y además, bueno, su película emblemática de los 70, La Patagonia Rebelde, y su personaje. Patagonia Rebelde es excepcional. Tuvo una juventud muy combativa como representante de los actores, pero bueno, después tuvo su deriva macrista hacia el final. Era antiperonista. Sí, le sumo el homenaje. Brandoni, ¿qué tal? Buen día. Con fe, con esperanza, quiero recomendar. Pichichi, vos estás con Calamaro, Julio Iglesias. Sí, también, son grandes amigos, los Pimpinela, Ricardo Montaner. Pero quería recomendar 2 películas de Luis Brandoni, No habrá más peras ni olvidos. Penas. Claro, exactamente. Y la de Una alfombra ya pronto serás. Una sombra. Son libros de Osvaldo Soriano. La de Aladín, claro. La alfombra voladora. Son hijos de... Ojo, igual sumamente emotivo Roberto. Porque la verdad, gracias a lo que dijiste de los artistas, me sentí interpelado. Me sentí identificado como artista de la política, Roberto. ¿Qué es lo que soy? Vos has hecho distintos personajes en tu carrera política. Triste y contento, todos. Podría decir que haces de peronista, haces de libertario. Sí, todos los papeles, todo. Todo. Embajador, candidato a presidente, gobernador, candidato a gobernador, gobernador con lancha, gobernador sin lancha. Ojo que yo los conozco a todos, Roberto, ¿eh? Sí, ya Ojo, acá hace falta conducción, en el peronismo me refiero, ¿no? Ajá. Una síntesis, que hable con uno y con otro. ¿Y quién podría ser? A ver, déjame pensar, ¿y si soy yo? Pero vos sos funcionario del gobierno de Milei, no puedes ser el candidato del peronismo. No, pero eso no quiere decir Parece nada. Pichetto. Pero eso no quiere decir nada, Roberto. Mira, acá en la Argentina, y lo digo con una mano en el corazón, hace falta un pacto de nomenclador como en España. Pacto de la Moncloa. El pacto que hicieron los comunistas con los republicanos del primer y tercer cordón. Que ahí hicieron la toma de la Moncada. ¿Cómo era? La Moncloa. ¿La qué? ¿El nomenclador?
Moncloa. Moncloa. Es muy difícil esa palabra. Bueno, hablando de Primo de Rivera y falange y falta de falange, ustedes saben cómo me hago yo el nudo de la corbata, ¿no? Ya te hemos visto. Solo me lo hago. Solo. Es lo único que sabés hacer. No, pará, Roberto, igual lo traigo a colisión. Colación. Porque, si no, miren Cuba. Recién te escuchaba, Roberto. Ojo, el mundo no va a la izquierda, viejo. Lula es como Perón. A todos les decía lo que querían escuchar. O no se acuerdan de Perón en Cortina de Hierro. ¿No se lo acuerdan en Cortina Puerta de Hierro. También tenían la puerta de hierro, por supuesto, era todo de hierro, porque tenía que cuidarse que lo ataquen. Por eso era pared de hierro, todo de hierro, era como Iron Man, era el hombre de hierro. El hombre de la máscara de hierro, no inspiración también. Yo la agarro la lancha, pongo Aspen, Roberto, la pongo en tercera y chau Pinola, porque el peronismo fue y será de derecha. ¿Ustedes saben que Perón era militar? Sí. Recién me lo contaba Giuliani. Acá, tomando un café conmigo arriba de la lancha. Estábamos hablando justamente de esto. Perón ¿Todavía no lo devolviste? No lo quiere nadie, Roberto. No sé casar con el tipo acá. Aparte ya me encariñé, me llevo bien, tomamos un café, hablamos de política, él me explica. Ya tuvimos la experiencia de un comunista dentro del movimiento, Roberto. Lo trajo Perón también. El paisano, ¿cómo era este? Hellmans, el de la CGT. Helbar. Sí, Hellman. Después no sé, se puso ahí. Hellman era la mayonesa, Pichichi. ¿No se puso después una casa de mayonesa? Bueno, no importa, porque voló todo por el aire con Hellman. José Helbar. Exactamente, bueno, qué pronunciación, perdón, que me falta de inglés, ¿no? El burgués maldito, ¿no? Hellman. Y bueno, la última vez que fui yo que de candidato perdimos por 2 puntos, Roberto. A ver si alguien puede irle mejor que yo. Entonces, ¿el campeonato es saber quién pierde por menos? Y capaz me arrimamos el bochín. Escúchame, ¿por cuánto perdió Sergio? Por 3. Por 3. ¿Y yo por cuánto? 1,5. Y entonces... Que sos un boludo, ¿cómo vas a perder por 1,5? La verdad que sí, Roberto. Pero ¿sabés una cosa? Que vuelvan los lentos, Roberto. Los lejos que estoy acá arriba de la lancha poniendo primera con Giuliano. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo a los amigos de Brandoni, a la familia. Y bueno, para los que lo vimos mucho son días, a mí me dolió, la verdad, de vez en cuando hay alguien que me cae fuerte, que se vaya, y con Brandoni me dolió. Vamos a hablar de otras personas mayores con Nora Bar, que son las personas de más de 65, más de 70, a los que le faltan medicamentos, tienen otros problemas, ¿no? Sí, se conocieron las estadísticas vitales, se llama así, del Ministerio de Salud, y Jorge Aliaga, que es un experto en análisis de datos, tomó todo eso, hizo un análisis detalladísimo que está en su sitio, y lo que se ve es que venían bajando, después de lo que él comparó es de 2020 a 2024 contra 2015-2019, que es lo correcto, digamos, de cómo hay que, no se puede comparar de un año al otro solamente, claro. Porque se ven tendencias también. Y bueno, lo que se ve es que venía bajando hacia 2023 después de haber subido en la pandemia, que para todos aquellos que piensan que no era nada la pandemia, se perdieron 2 años de expectativa de vida, ¿no? Esto entre paréntesis. Venía bajando la mortalidad en mayores y sube bastante, en forma bastante sensible en 2024. Lo que yo charlé con Jorge y él me explicó, pobre, con muchísima paciencia, los vericuetos que tienen este tipo de análisis, y me dice, yo advierto aumento, lo que no puedo es asignar causas, Claro. porque no soy médico. Así que hablé también con 3 sanitaristas que hicieron su análisis, y lo que los 3 dicen es, 1 año no nos permite atribuir directamente a la situación y al contexto social. Pero el 23 también había tenido un contexto social jodido, ¿no? Sí, No fue solo pero con 24. medicamentos. Había remedios para los viejos, había atención en los hospitales, tenías acceso a la salud, que en el 24 lo perdiste. El PAMI estaba funcionando.
¿qué pasa? No solo aumentó la mortalidad, sino que cambió el perfil de las causas, porque en este análisis está muy discriminado por causa de muerte, por edad, por género, por año, y lo que se ve es cosas extrañas. Por ejemplo, aumentó un 65% en mayores de 80, aumentaron las causas externas. Tenemos un cuadro en la placa número 4. Causas externas? Causas externas son las causas por accidentes, por autolesiones. Hay una lista larguísima. Pero entre otras cosas, las causas externas incluyen exceso de esfuerzo y privaciones. Los jubilados que tuvieron que salir a trabajar. Es la más alta en 10 años. Está lleno. Manejando taxis. La más alta en 10 años. Claro. Después aumentaron mucho. Y esfuerzo, bueno, por trabajar, eso. Bueno, esfuerzos por el clima, por esfuerzos, digamos, privaciones también. Se incluye dentro de las causas externas. Bueno, la mala alimentación, viste larga, que la mayoría de las personas mayores tienen la glucosa alta. Si no son diabéticos, igual pueden ser hiperglucosa, qué sé yo. Si vos no comes bien, no comes fibras, si no comes verduras. Sí, o no comes directamente, o comes una vez por día. Claro. Bueno, todo eso va colaborando con un deterioro del estado de salud. Claro. Que lo que hace, digamos, es impreciso en el sentido de que los datos en sí mismos tienen ciertas limitaciones, que por eso hay que esperar al año que viene. O sea, este es el análisis hasta 2024, vamos a ver qué pasa en 2025, pero lo que dicen los epidemiólogos, los sanitaristas, los expertos en análisis de mortalidad, es que no se puede descartar que la situación y el contexto socioeconómico, también los problemas de salud mental, que no reciben tratamiento, aumentan la ansiedad, la angustia, colaboren. Por ejemplo, uno de ellos, Martín Silverman, me dice, por ejemplo, veo aumento en enfermedades del sistema circulatorio. Eso es atribuible a falta de diagnóstico y falta de atención temprana, ¿no? Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, son enfermedades prevenibles, muchas de ellas, pero que sin diagnóstico y en edades mayores de 70, mayores de 80, pueden conducir a una muerte más temprana de lo que podría haber sido. Tenemos ahí la placa número 1 que muestra el aumento de muertes de 70 a 79. Ahí está esa jorobita, es la pandemia, ¿no? Donde hubo un aumento muy grande. Y después venía bajando allí 2023 y vemos cómo en 2024 vuelve a subir, o sea, quiebra la tendencia. Y la placa número 2, que es en mayores de 80. Más notorio. ¿No? O sea, hay incluso calculado, no solo en números, porque hay quienes dicen, bueno, hay más viejos, entonces va a haber más muertes, pero incluso calculando las tasas, esa es por tasa, o sea, ¿cuántas muertes cada 100.000 habitantes? Hay aumento. Perdóname, pero te voy a hacer una pregunta. A partir de los 80 es bastante factible que baje la expectativa de vida. No. Los que no mueran a los 80, ¿cuándo mueran? ¿A los 90? Sí, pero además ahí está comparando cuántos eran entre 2015 y 2019 y cuántos eran entre 2020 y 2024. Que tenemos... Ahora, ¿qué se puede cuestionar? Bueno, ¿son consecuencias o secuelas de la pandemia? A mí me parece que la falta de medicamentos es ser lo más evidente. Hay medicamentos que no puedes dejar de tomarlo ni un día. Empezás ya en una ruleta rusa si no lo tomas un día. O sea, hay una cierta incertidumbre porque los datos no son tan rigurosos. Por ejemplo, las causas externas, hay quienes dicen, bueno, es un registro que no es muy preciso porque hay muchos viejos que mueren en la casa. Bueno, fenómeno, pero el dato está, lo que dicen los epidemiólogos, pensemos que esto viene después de aumento en mortalidad neonatal, 0,5% por 1000. Aumento en mortalidad materna, que es la que se produce durante el embarazo y hasta 42 días después del parto. También inesperado, porque eran todos indicadores que venían bajando.
aumento en suicidios. Tremendo, eso lo trabajé con Nora para la nota que hice el fin de semana, la verdad que es tremendo. Incluso consignado en el Boletín Epidemiológico Nacional. Y ahora tenemos este dato que compara 2020-2024 contra 2015-2019, Claro. y la verdad es que es otra luz de alarma que se enciende. En 2024 ya habían sacado ese listado de medicamentos gratis que había, que lo había puesto Luana. Ese listado. Lo primero que sacaron fue eso, te quedaste sin medicamentos gratis. La verdad, son muchas cosas que confluyen y que es difícil descartar que el contexto socioeconómico y sanitario, porque estamos viendo, como decimos, un abarrotamiento de consultas en los hospitales, que cada vez tienen menos personal también, porque se va mucha gente de los hospitales, debilitamiento del sistema sanitario en general, se clausuran programas, se disuelven institutos que tienen que ver de investigación, pero tienen que ver con la salud, y bueno, todo eso confluye en un caldo de cultivo que... Están dando turnos para estudio del corazón para dentro de 6 meses. Claro, aparte me imagino mucha gente grande, ya cuando hace un intento, al segundo intento que le pasa eso, ni siquiera va al médico. Dice, bueno, me siento mal, me quedo en casa. ¿Para qué voy a hacer, no? Claro. Esperar horas. O ir a las 5 de la mañana para conseguir un turno que va a ser para dentro de 5 meses. Imagina el médico que gana 2.000 pesos por atenderte. No, lo de PAMI es... ¿Cuánto te puede dedicar? Ahí es donde uno más nota cómo un país que estaba en vía de convertirse en un país desarrollado, un país que tenía ambición de convertirse en un país desarrollado social, económicamente, pasa a ser un país subdesarrollado y pasa a ser un país en la frontera ya de un país pobre, ¿no? Pero no hay un debate sobre esto porque hay pocos medios en los que hablamos de estos temas, que son duros, qué sé yo, pero a mí me parece que del otro lado debe haber mucha gente que conoce esto, que sabe historias o que le pasó a ellos mismos y tiene que buscar un poco de representación, porque si no parece que no estuviera sucediendo. Lo peor que puede hacer una sociedad es ser indiferente a lo que está pasando. Es que miren lo que está pasando con universidades. Tenemos la placa 1 que muestra un gráfico que es muy elocuente sobre el salario docente medido en pesos de 2026. En los distintos gobiernos, y esto arranca en el 99 para acá. Fíjate cómo esa caída pronunciada del comienzo del gráfico es la crisis del 2001. A partir del 2005 empieza una recuperación. El celeste claro es el gobierno de Néstor Kirchner. En celeste un poco más oscuro, Cristina, que lo sigue mejorando. En Macri, en amarillo, empieza ahí la caída. Alberto Fernández lo agarra abajo y lo deja en el mismo nivel, casi no lo mejora. Y miren lo que pasa con Milei. Los salarios universitarios están hoy peor que en el 2001, que en la crisis del 2001. ¿Y esto qué implica? Bueno, que esos docentes universitarios tengan que buscarse otro laburo para llegar a fin de mes. Y si se buscan otro laburo, van a dedicarse menos, naturalmente, a su laburo como docente de la universidad pública. Si le dedican menos tiempo, vas a tener a alumnos peor preparados. Si tenés alumnos peor preparados, y en un momento la universidad pública va a dejar de ser un lugar de referencia, el lugar de referencia que fue históricamente. Y ya vos... Como pasó antes con la primaria y la secundaria, la gente empezó a ir a la privada. Sí, total. Ya si tenés un mango y sos una familia más o menos bien parada, yo no sé si es ya, si es en 5, en 10 años, decís... ¿Mando a mi pibe a la universidad pública o la mando a una privada y me aseguro que el nivel académico esté donde tiene que estar? Voy a dar un número de esto. Yo fui ayudante en el CBC, que dejé el año pasado, y tengo mis amigos que siguen siendo ayudantes de cátedra. Ayudante de primera, o sea, con nombramiento, todo, están cobrando 214.000 pesos. Esto es Rodrigo Quiroga, no quería olvidarme la referencia. 214.000 pesos. Claro. ¿Cuántas horas tienen que tener para que se justifique? No tiene sentido. Por vocación. Digo, lo haces porque es gente que está dedicada a la academia y es parte de esa carrera, es parte de tener una beca del CONICET que también está congelada, pero no tiene sentido en términos de lógica. Ellos dan clases particulares a chicos de secundaria de escuelas privadas y ganan mucha más plata haciendo eso. Hablando de país en desarrollo, tomo tu apunte. En este momento hay una manifestación en las puertas del INTI porque se anunciaron
despidos masivos. El INTI tenía 3.100 agentes. Tecnología industrial es el INTI. Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que daba servicios justamente a las industrias, auditaba. Es el que te controla los ascensores. Los ascensores, las balanzas. Yo uso la escalera ahora. Las balanzas, Los tanto... matafuegos también. También, todo lo que tiene que ver con la actividad industrial, con la exportación, por ejemplo, que se exporte las toneladas que deben exportarse, en fin, en la parte de metrología, ¿no? Tenemos una placa, la placa 3, que el ataque no es solo, el INTI es horrible lo que está pasando, pero además a todos los organismos científicos, ¿no? 140 despidos en el servicio meteorológico y se prevén, o se anunciaron que se iban a hacer 100 más. 700 a 1.400 en el INTI. Y dieron de baja más de 1.000 servicios industriales. Recortes en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hubo una carta de 94 jefes diciendo que no se puede continuar porque los sueldos también están por el suelo. Estamos hablando de energía nuclear, ¿no? Los que entienden sobre centrales nucleares, reactores, etcétera. Bueno, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales está sin poder pagar prácticamente a los proveedores. El cierre de áreas y disolución de institutos en el Anlis Malbrán, ¿no? Bueno, el Instituto Nacional del Agua le vendieron una parte del predio, el INTA vendieron su casa histórica, también hubo despidos. Y fusión de otros institutos como el IMPRES y el CIGEMAR, el de prevención sísmica y el servicio pesquero. Pero bueno, o sea, es para donde uno mire, se está destruyendo absolutamente la estructura de un sistema muy complejo. Así que si éramos un país en vías de desarrollo, la verdad que nos estamos internando por una ruta. Fíjate, todos los temas que repasamos en un solo pase, ¿no? Desde la gente en situación de calle, los alimentos en las escuelas, los jubilados que no atienden, es una cosa increíble, ¿no? Mañana es la marcha de las personas con discapacidad que convocan las familias al Ministerio de Salud. Yo a veces cuando discuto así con amigos, digo, mira, a vos te puede gustar más o menos, pero Cristina tenía un proyecto de país. En ese proyecto había computadoras para los pibes para que se prepararan, que hoy exportan ese conocimiento. Había 1.000 científicos que los habías traído para acá para empezar a desarrollar la ciencia. Tenías un satélite ya para vender datos. Abrías nuevas universidades. Había un plan de desarrollo. Podía estar en desacuerdo, había cosas que no te pueden gustar, pero había un proyecto de país. Bueno, Cristina tenía un proyecto de país. ¿Cuál es el proyecto de país de esta gente? Esta gente que se juntó en el CIPEC anoche. De esos empresarios. ¿Cuál es el proyecto de país? Perú. Sin el INTI, sin el INTA, sin CONICET, sin nada. Perú, hace una semana no saben quiénes están en el ¿Y a ellos les balotaje? gustaría vivir? Porque se le va a caer el ascensor a ellos. No, a ellos no se le cae el ascensor. Claro, ese es el tema. Yo donde vivo, viven unos cuantos ricos y yo no lo uso mal. Le pregunté al encargado el cartelito que ponían cada 3 meses con el ascensor. ¿Viste? No está viniendo el ascensor. Me hace bien, son 13 pisos, ¿viste? Ni con orden del juego. O las rutas, escuchame una cosa, a mí me gusta, viste, ir al norte, parar en Córdoba con el auto, qué sé yo. La verdad están hechas mierda las rutas. O si me voy a matar. Sí, son un peligro. Entonces, nada funciona. ¿Qué sé yo? ¿Saben qué hago cada tanto? Soy un poquito paranoico yo. Pero el hecho de que sea paranoico no significa que no me persigan. Yo averiguo si le están poniendo cloro al agua. Digo, ¿le están poniendo? Sí, por ahora sí. Por ahora. Un día no le ponen más. Digo, si dejan tantas cosas, un día no le ponen más cloro al agua y estás tomando, viste, desecho, qué sé yo. Es una locura el abandono. Por eso yo no entiendo. Él está loco, está bien, no le pueden hablar, grita, se enoja, tuitea 17 horas por día. ¿Y los demás? Los empresarios del CIPEC de anoche, en serio, lo estuvo contando Berco ahí anoche, la mayoría apoyan el rumbo. ¿Cuál es ese rumbo? No entiendo cuál es el rumbo. Lo tenemos Yo te voy a decir una cosa, antes de ponerte al aire, mirá, viste que Groucho Marx dijo, yo nunca sería socio de un club que me acepta como miembro, y yo no entiendo por qué vos aceptás esta
Bueno, esta invitación a volver a la Casa Rosada, Jonathan Aguirre. ¿Ves que ya volviste mal? ¿Cómo andan? Ya volviste mal. ¿Y cómo andan? ¿Estás en tu lugar? ¿Estás en tu lugar o te mandaron? No, estoy acá, estoy en otro lugar, estoy en la sala, pero tengo un compañero ahí que ustedes seguramente conozcan, está ocupando mi sector, que lo dejo como colega, el señor Fabián Wallman está por salir en otra emisora, que no quiero decir cuál es, así que no, igual esto es circunstancial, así que ya estoy enfrentando en este momento en vivo. Justo donde hay un agujero. ¡No tiene ni techo! Bueno, pero estamos acá compartiendo este lugar, así que hoy seguramente se escuche de fondo la voz de Fabián Wallman. A ver, mi norte es el periodismo, mi norte es la información, así que acepté volver, obviamente, acá a la Casa Rosada. ¡Vamos, Johnny! ¡Vamos! Pero claro. Gracias. Mi norte es el periodismo, eso va a decir en el. Está bueno. Sí, poneme graf, por favor. Mi norte es el periodismo. A ver, acá estamos en el pico máximo de tensión en la interna. La Casa Rosada se prende fuego realmente. Ahora el nuevo problema, el nuevo lío que hubo es que hay una filtración que acá consideramos muy grave, que es una filtración de una reunión de mesa política de fin de marzo se dio una reunión de mesa política que integran Karina, Toto Caputo, Santiago Caputo, los Menem, Santilli, bueno, son varios pero son pocos a la vez. Hubo una filtración que llegó al diario La Nación, que acá le dan veracidad a esa nota de La Nación de este fin de semana, que da cuenta de una discusión acalorada entre Karina Milei y Luis Caputo. Yo ya lo vengo contando, Luis Caputo viene manifestando, muchachos, hasta que ustedes no resuelvan la interna y el lío político que hay acá adentro, la economía ya no podemos hacer más nada. Todos los quilombos que hay no son por culpa mía, dice Toto Caputo, sino que son del lío político que están armando ustedes. ¿Quién es la responsable de todos esos problemas? Esto lo digo yo, no lo dijo Toto Caputo, Karina Milei básicamente. Obviamente con Santiago Caputo, ¿no? Que se están matando, pero la que se sintió tocada fue Karina Milei. Ahí arrancó una discusión acalorada que fue dada a conocer por el diario La Nación este fin de semana y ahora hay una casa de brujas interna tremenda sobre quién fue el que filtró ese debate, esa discusión. Obviamente la gente de Santiago Caputo dice que son los Menem dicen que son Santiago Caputo, se están tirando todos la pelota de un lado a otro y eso va a generar un lío bárbaro acá adentro, porque se filtró algo que generalmente no se filtra, porque acá siempre son muy cuidadosos con las reuniones de gabinete, pero sobre todo con las de mesa política, que no se filtre nada. Y lo que se filtró fue grave, porque básicamente se filtró una discusión que quieren que arranque ya, que es un debate que ya tuvieron el año pasado, que es arreglar con los gobernadores ahora para las elecciones del año que viene o arreglar el año que viene o no arreglar directamente. Toto Caputo dice, tenemos que arreglar ya, tenemos que arreglar antes del Mundial, arreglar con varios gobernadores y se acabó. Karina Milei dice, no, vamos a hacer lo que hicimos el año pasado, vamos a ir a disputarle lugar a los gobernadores en sus provincias, obviamente ella tironeada por los Menem. Así que hay que ver qué sale de este lío que hay ahora. Hay una casa de brujas internas terrible que hay que ver cómo se resuelve. En estos momentos Adorni está a cargo del gobierno, tiene la llave de la Casa Rosada, esperemos que no se la venda ninguna jubilada. Hay que ver qué pasa con esto. Hoy Adorni se va a juntar en Luján con Victoria Villarruel. Va a haber un acto en Luján sobre el aniversario de la muerte de Papa Francisco, van a estar todos. Se va a estar Adorni, va a estar Kicillof también, y va a estar Victoria Villarruel y varios ministros nacionales. Va a haber una ensalada de todos los partidos políticos, va a ser muy interesante el acto de hoy en Luján. Hay que ver qué sale de ahí. Así que hoy la Casa Rosada está tensa, hay muchísima tensión con respecto a esta filtración. Vamos a darle el crédito a Jorge Liotti, periodista del diario La Nación, que dio a conocer esta información del fin de semana, que acá, insisto, en la Casa Rosada le dan veracidad. Por eso Milei le está pegando al diario La Nación desde ayer a la noche, en verdad desde el fin de semana ya le está pegando al diario La Nación hasta hoy, va a seguir dándole al diario La Nación, en parte también por esto que contabas vos el fin de semana pasado, Roberto, en tu nota. Digo, crece el malestar entre Milei y el diario La Nación, que sacó además una editorial muy fuerte de La Nación este fin de semana, que lo firma Fernán Zaguier, donde dice palabras más, palabras menos. Mirá, Milei, que a vos no te apoyamos, a vos estamos bancando este modelo, que es un poco lo que contaban del CIPEC, ¿no? Los empresarios, bancamos el modelo, pero no a vos. Tenés que cambiar esta serie de cosas. Vos, Milei, le dice palabras más, palabras menos, Zaguier en el editorial de La Nación, que acá hizo mucho ruido, no quieren que lo condicionen a través de una editorial de un diario. Bueno, hay un lío bárbaro, básicamente, que no sabemos cómo se va a resolver todavía. Cruzado por cuestiones judiciales también, Pareja en el medio, Sebastián Pareja, bueno, diferentes cuestiones. Ahora también se suma una más, que es que Pagotto, que es una persona de los Menem, un senador de los Menem, quedó a cargo de la selección de jueces en el Senado. Acá la gente de Santiago Caputo está enojadísima con esa decisión de Karina.
Bueno, muchísimas cuestiones, por eso digo, está en el peor momento la interna, ¿eh? No es ni 2025, es mucho peor todavía. Y entra en momentos de definiciones. Hay que ver qué decisión toma Milei con respecto a la interna, que por ahora sigue sin tomar ninguna decisión, más allá de un tuit que hizo ayer a favor de Lilia Lemoyne. Más allá de eso, Milei no termina de tomar postura en la interna. Y se está poniendo cada vez más complicada la cosa. Así que hay que ver cómo se resuelven en las próximas semanas antes del Mundial. ¿Vos de qué lado estás, Johnny? ¿De qué lado estás vos? No, yo escucho a todos. Yo soy una especie de cura que está en el sermón y vienen los pecadores, vienen y le hablan y yo los escucho, obviamente. Y bueno, cumplo en hacer un resumen de esto y tratar de contar a la población la información de lo que está pasando en nuestro país. No conozco mucho de religión, pero hubiera jurado que es confidencial lo que le decís al cura. Sí, es cierto, pero bueno, el cura tiene verdad, la obligación de la confidencialidad. No podés revelar lo que contás. Claro, yo no digo con quién hablo, no cuento qué opina tal persona, solamente hago un mapa de lo que está pasando en el gobierno, qué es lo que se traduce en la economía y en nuestro país. Todo lo que pasa acá termina en el bolsillo del argentino. Pero no estoy en ningún lado, la verdad que me divierto igualmente. Obviamente uno lo ve a pareja haciendo memes, diciendo me lloraste, te denuncié, me militaste y me vas a tener que votar a los pibes de las redes y me hace gracia. La verdad que me río con los memes de pareja, obviamente, porque es claro ganador de esta disputa contra los pibes de las redes. Básicamente porque está sostenido por Karina. Y ayer se filtró algo, ayer la gente de Caputo filtró algo, que es que Milei no puede manejarlo a pareja en el Congreso porque si no se le dan vuelta a los diputados. Esto lo filtra la gente de Caputo, ayer lo dio a conocer, bueno, algunos periodistas cercanos a Santiago Caputo, que es que Milei ya no controla el Congreso, porque no controla a los diputados de pareja. Sí, a mí me contaron que Milei lo llamó a este Márquez y lo cagó a puteadas, y ahora Márquez ayer seguía diciendo lo mismo, con lo cual no surtió efecto las puteadas del presidente a Márquez. No, porque, a ver, porque Márquez ya quedó como una especie de suelto, digamos, no responde a nadie y todo lo que tuitea ya no es ni a nombre de Milei. La gente de Santiago Caputo ayer salió a despegarse de esto, dijo, los libertarios no son de Santiago, son de Milei. O sea, nosotros no tenemos que ver, porque en un momento se filtró que Nicolás Márquez hablaba por Santiago Caputo, que quería echar a Adorni, que pedía la renuncia de Adorni. Por las dudas, la gente de Santiago Caputo dice, nosotros no tenemos nada que ver con los reclamos de Nicolás Márquez. Corren por cuenta de él, no son nuestros. De hecho, hay una certeza. A ver, a Santiago Caputo le conviene más que siga un Adorni totalmente chocado y golpeado a que se vaya y que Karina ponga a uno muy suyo, tipo un Menem o alguien muy de su entorno. A Adorni lo sostiene, el triángulo de hierro está sosteniendo hoy a Adorni. Santiago Caputo está a favor de que siga Adorni, pese a que sabe que le hace muy mal al gobierno y demás, como varios opinan acá adentro. Así que hay que ver cómo sigue el tema Adorni. A mí me parece, o sea, si hay muchos que en su momento, en su mejor momento, no entraron en las listas ni consiguieron cargos en el gobierno, ahora ya se ven definitivamente afuera, ¿no? Y por ahí empiezan a expresar quejas en público, como es el caso de Márquez, por ahí aparecen algunos otros. A ver, el tema es que, porque ayer escuchaba una editorial de una persona que no es periodista, pero es muy importante en los medios, que decía que, bueno, que los pibes de las redes, los pibes de Caputo ya perdieron esta batalla y demás. El tema es que, a ver, la gente de Caputo no quiere meterse en el barro. O sea, quiere quedarse en las redes y ya está. Quiere agarrar el iPhone, el teléfono y tuitear. Entonces ahí hay un desbalance, porque Pareja tiene una ambición de política, tiene hambre de político, le gusta meterse en el barro, tener diputados, estar en el palacio. El Gordo Dan quiere seguir tuiteando, no quiere ser candidato. Acá les encantaría que el Gordo Dan quisiera ser candidato, que muchos de los pibes de las redes quisieran ser candidato y no quieren. Salvo uno o dos, no hay nadie más que quiera ser candidato o meterse en esa. Un jugador de peso. Líder, que Santiago Caputo, de Gordo. Sí. Pero de hecho su líder, Santiago Caputo, tampoco, porque no quiere ser... Pelado, se va a armar lío. No se habla de los cuerpos ajenos. Pero vos dijiste que pelado y petizo sí. Pelado y petizo sí, pero gordo. Me vuelve loco. Pasante ahí, Gonzalito. Acá se dicen los gordos todo el tiempo. Acá se habla de los gordos, uno le dice gordo al otro. Cariñoso. Claro, los gordos dan. Por eso. Pero bueno, él tiene de nombre Gordo Dan igual en Twitter. Claro. Él tiene su Gordo Dan como nombre de Twitter. Claro. ¿Y vos qué decís? ¿Le decís Dan? Te vuelve loco, Cande te vuelve loco. Johnny, muchas gracias. Sí. Gracias, querido. Les mando un abrazo, chau. Abrazo. Roberto. Sí.
Hola, ¿qué pasó ahora? Yo creo que no hay que decirle gordo Dan, hay que decirle traficante de ravioles Dan. Capaz con ese neologismo. No. ¿Qué pasó ahora? Con el verso de la libertad ahora comprás mucho menos carne que antes. No me diga que viene a reivindicar su gobierno. Te dejan sin carne y mandan al burro a la parrilla. Y a vos también. ¿Qué pasó? Gracias. Otro no. Hola. Hola, chiques, ¿cómo andan? Soy el exministro Martín Guzmán. ¿Cómo andás, Roberto? Chiques, dice el hijo de... ¿Todo bien? Quiero Martín. explicarles cómo funciona la economía mundial, porque el sector de la construcción está asociado ¿Qué es ese ruido atrás, Martín? No entiendo. Se está incendiando el piso de al lado, pero yo quería terminar con esta Pero vos tan reflexión. tranquilo. Que el sector de la construcción está asociado con grandes multiplicadores. Sí, ya salgo, ya salgo. Señor bombero, ahí salgo. Está asociado con grandes multiplicadores de la economía y el empleo, especialmente... ¡Uy, un pato! Por tanto, será fundamental para la recuperación... ¡Uy, apareció un león! Bueno, es por eso que ya hemos presentado las... ¡Uy, están taladrando acá al lado, Roberto! Bueno, en definitiva, te dejo y te llamo en un rato. No, te están gritando, llamo en un rato. Bueno, gracias, Martín. Sí, me hablaba Fer. Sí, te iba a decir de que recién decía que todo lo que pasa en la Casa de Gobierno se siente en el bolsillo. Bueno, hoy arrancó picante el dólar. Pegó un saltito de 1.379 a 1.387 y con expectativa de seguir para arriba y salieron a bajarlo con ondazo. Sí, bueno, salió Trump a decir que es muy difícil que se pueda sostener este alto el fuego, ¿no? Bueno, y hubo otra mala noticia. ¿Quién murió? Murió Luis Puenzo, el director de La Historia Oficial. Mirá vos. Qué increíble. El primer Oscar al cine argentino y una película que, por lo menos quienes tenemos algunos años, recordamos como el símbolo del regreso a la democracia, ¿no? Claro. Fue la primera, probablemente la primera película que te contó qué era lo que pasaba en el país. Claro. Qué era lo que había pasado en el país. Yo la vi en la escuela. ¿Ah, sí? Sí, Qué bueno. en una tele de tubo grande que había. O sea, en aquellos años se pasaban... No, era la escuela secundaria, sí, en la escuela secundaria. Era muy Primeros común años. verlos en los bares. Había bares que tenían la posibilidad de, no me acuerdo cómo se llamaban los bares, que veías películas. Bueno. ¿Cómo los bares que veías? Había bares donde vos ibas a ver películas. Me encanta No era esto, cine, hay que revivirlo. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba debate. Cine se llamaba. No, pero como un cine debate, me imagino. No. Vos ibas y tenía en algunos lugares... ¿Pero en qué ciudad, Fernando? Vamos, hombre. En Sarandí. Alguien en el chat me tiene que ayudar. ¿Cómo se les llamaba a los bares donde tenían las pantallas y podías ir a ver películas en los 80? ¿Un videoclub? ¿Qué? No, el video. Antes era Videobar. Videobar acá. Siempre daba más bien de música. No, había de todo. Yo recuerdo haber visto por primera vez La Historia Oficial en un videobar. ¿Y la película de Malvinas la vi en videobar. ¿Y la gente charlaba de la película después? Sí, vos estabas en tu mesa, ibas en tu mesa y... Te comías una grande mozzarella y te mirabas una película. Es cierto, ahora recuerdo. Era más de trago que de pizza, pero era muy común. Es cierto, ahora recuerdo haber visto alguna película, pero no tan seria como era más bien para películas de acción. Porque vos había de todo. Bueno, yo las primeras películas sobre Malvinas las veías en videobar, que eran documentales que venían de afuera, que no se pasaban por la televisión oficial, que no se pasaban por la televisión y por los cines argentinos, las podías ver en esos After Eight, dice uno. En aquellos años se hablaba en español. Pero bueno, la verdad que tanto Brandoni como Puenzo, dos símbolos de la vuelta democrática, ¿no? Del cine que tuvo tanta fuerza, como la música, el cine también fue muy importante en el retorno democrático, ¿no? En lo cultural. ¿Vos viste Cande Made in Argentina? No.
no te la podés perder. Ay, la voy a Pero buscar. tenés que ver la de Luis Brandoni porque ahora hay... Claro, no salió hace nuevas, poco, hay, yo pensé hay eso. remake, pero tenés que ver la de Tenés que ver la de Brandoni con la que era Con la el esposa, chileno. Marta Bianchi, y Leonor Manso en una escena excepcional con Patricio Contreras. Patricio Contreras, sí, esa escena Es increíble. Es No. acá, es acá. Vi hace poco Parque Les Ama, que está en... Acá en las Netflix. cosas tienen que durar. Así terminará. Spoiler. No contemos. Había una serie muy buena de Patricio Contreras y Brandoni que se llamaba El Buscavidas. Buscavidas. Tremendo. Muy bueno. Vendían gran serie. Dice que se perdieron los archivos de esa ¿Ah, sí? serie. Estaba todo en Canal 7 y hubo alguna época... La donde se verdad, perdió. hoy la gente que no va al teatro no está conociendo una generación de actores, porque los actores no están en la televisión. Vos antes ponías la tele y veías actores. Sí. Eso. Yo ayer hablaba con una amiga y me decía, no, estoy mirando Gran Hermano, no quiero atacar a Gran Hermano, pero me decía, no, porque llego a la noche y es lo único que hay para ver. Y yo me quedé y dije, claro, porque no hay ninguna serie ahora de... O sea, tenés en plataformas, pero estoy hablando de la tele. Claro, Y hay gente, más allá, digo, Muy una chica pocas igual en plataformas de mi nacionales. generación. Bueno, ahora Netflix sacó puso una oficina acá, digo, hay algún intento de producción que mal es lo que le da trabajo a los actores y a las Sí, actrices pero acá había argentinas. todos los días. Vos tenías todos los días. Bueno, en la época esa era cosa juzgada, compromiso, no solo Claro. sin los miedos, era toda una cosa, porque además había mucho que hablar sobre la dictadura, que antes no se podía hablar, entonces se habló todo junto. Y después estaba el humor, qué sé Claro. yo, había... Y la ficción, no sé, yo el otro día me acordaba también de Mujeres Asesinas. como Claro. Bueno, lo cosas último que hizo Suárez, espectaculares. yo creo que estaba bien, que era un costumbrismo, qué sé yo, que estaba bien Y hecho. Darín con Brandoni haciendo Mi Cuñado también. Claro. Muy bueno. No hay mucho de eso hoy en día. En la tele no hay directamente. No. Y en Netflix tenés algunas series, pero bueno, hay gente que sigue viendo la tele. Digo, esta amiga mía es más chica que yo. Tiene Ajá. 27 años. Mira vos. Y mira la tele cuando llega a su casa. En familia, mira la tele. Ajá. No hay nada en la tele. Gran Hermano. Nos tenemos que ir ya cuando lo veo el Tano ahí parado. Bueno, nos vamos yendo. Yo me estoy preparando, ya me preparé el escritorio. Ahí con Noé. No, porque es el lugar para mí. Para mañana a las 10 de la noche. Bueno, mañana le cuento un poco más. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos y a todas. Chau, chau. Chau. El Destape 1070. Sin vueltas, sin ruidos. Información. Radio y punto.